Hola, bienvenidos un lunes más a Caminando hacia el Ser. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo veáis este encuentro. Vamos a darle las gracias a las personas que están en vivo, Carni, Silvia, Rosy, Isabel, y a las personas que vayan entrando, pues agradecerle su compartir, su estar y a las personas que nos vean, igualmente agradecida. Esta semana vamos a empezar con un tema, un título, como sabéis que cada semana eh, exploramos o le damos una miradita lógica a algún enfoque en concreto para poderlo desglosar más, para poder mirar más a detalle, pues, qué es lo que nos quiere decir eh, ese concepto, qué es lo que nos está diciendo, a qué nos está invitando y qué es lo que nosotros percibimos también. Esta semana he puesto no es un milagro, es un milagro. Fijaros la frase no es un milagro, es mi milagro, porque la vamos a ir desarrollando palabra por palabra. Pero vamos a decir el día de hoy, hoy es lunes 27 de octubre, 27, que es la última letra del abecedario, pues la Z que tenemos, esa letra que nos está marcando una línea superior que baja a otra línea inferior, ya nos está marcando como el cierre de algo, cuando se concluye algo entre la tercera dimensión, el eje Y, el eje X y el Z, que nos está hablando de esa tercera dimensión, cómo se nombra esa tercera dimensión. Y si miramos en el calendario, desde el 1 de enero hasta el día de hoy, son 300 días. ¡Wow! 300 días. ¿Qué nos está marcando este día? Primero, tres. Podemos decir, pues mira, tres. Los tres tiempos en equilibrio, pasado, presente y futuro. Tercer orbital. Los tres personajes en punto cero, porque está ahí el vacío fértil, cero, cero, ese punto cero del eje del ser y ese punto cero del ancla del ser, de los tres personajes, el ser original, el doble y el desdoblado. Pero nos faltan 65 días para que termine este año, 2025. 65 días, la palabra fe. la, los potenciales con un sentido lógico. Fijaros que todavía en negativo que está recibiendo hoy la Tierra es el potencial del sentido lógico. Y la palabra verdad es 56. La fe encierra la verdad, encierra el potencial que administra la lógica en este orbital. Y tenemos una frecuencia de anulación. ¿Qué es la frecuencia de anulación? Pues los 300 días es lo que ya llevamos vivido. Son 300 días desde el 1 de enero hasta el día de hoy. 65 días es el negativo. ¿Por qué es el negativo? Porque todavía nos falta 65 días para cerrar el año. Entonces, todavía lo tenemos que vivir, habitar. Y la frecuencia negativa es cuando restamos esos 300 días, le restamos los 65, nos quedan 235 días. Fijaros 235 días. 2, 3, que es la wifi, la V, la wifi, la antena. Y el 5, el sentido lógico. Es como el sentido lógico para administrar mi percepción. ¿Cómo mi percepción se puede ampliar? ¿Cómo mi percepción puede expandirse? Pues cuando yo estoy conectada con un sentido lógico, con un administrador que tenga eh, todas las coordenadas que yo necesito para estar aquí. Administra el sentido que es previo a mi existencia. Vamos a recordar que ya sabemos que venimos de un ser original. Es como
Recuerda que ya sabes de dónde vienes, ¿no? La pregunta existencial, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? Pues esa pregunta es como que ya le hemos dado respuesta. O cuando haces la pregunta, la respuesta viene y se acomoda. No la tenemos que buscar, viene y se acomoda. ¿Cómo se ha acomodado? Con el tiempo, con las estructuras, con ver, con ampliar nuestra conciencia, con una mirada más lógica. Entonces vamos a recordar esa pregunta existencial. ¿Para qué estoy aquí? ¿O de dónde vengo? Pues venimos de un ser original. ¿Quién soy? Pues soy algo, algo de nada y todo, porque la nada es ese espacio donde todo se puede volcar. Entonces soy algo de esa nada y de ese todo, porque ese ser original no se ve, está en la no existencia, en la parte inmaterial. No, no hay materia. Eh, mm, ¿Qué podemos decir más? Eh, ¿Cuál es nuestro propósito o nuestro destino? Pues nuestro propósito, nuestro destino es previo a la existencia. Ya es dado desde el ser original, desde ese primer desdoblamiento. Hay un primer desdoblamiento donde nada y todo crea algo. Ese embudo que baja hacia abajo es una Y, la letra Y, una Y. Y esa Y, que es el eje del ser, eh, da, da las pautas o hace de base para ese segundo desdoblamiento. Ese segundo desdoblamiento es eh, la materialización de la forma. Entonces, no es un milagro, es mi milagro. Fijaros si nosotros cogemos palabra por palabra y formamos esta frase, vemos que la NO, que NO es el noroeste, es donde se ubica la conciencia que gestiona la información, ese gestor que puede observar a la mente, que NO suma 30. Hemos dicho que hoy hace 300 días desde que empezó el año. 30. Luego suma 25, el inconsciente. 30, los tres personajes, el veloz, el inconsciente. Milagro suma 77. Conciencia, la palabra conciencia, el nombre de Jesús, el estereotipo de Jesús, también suma 77. Es 25, tenemos dos 25, que sería un reflejo, 25 y 52, ¿no? Podríamos decir, si lo miramos de derecha a izquierda, mi 22 y logro 70. Toda esta frase que yo la he ido desglosando entre 30, 25, 77, 25, 22 y 70, si la sumamos da 249 y una lupa de 301,29. Fijaros que el 29 vamos a ir desde el futuro hacia el pasado. El 29 hay un propósito a través de tu circuito para que uno, que eres tú, tenga una creación en el tercer orbital, donde nueve planetas van a mandarle información a tu diseño para una recreación, para la recreación de esa codificación, esa película que nos contamos, que, no, que estamos narrándonos. Pero fijaros, si miramos lento, palabra por palabra, 30, tercer orbital en punto cero, con el 25 y el 25 y el 77 en medio, es en el inconsciente, está la conciencia. ¿Para qué? Para darte circuitos. ¿Para qué? Para que tu ser original esté en punto cero o para que tu valor se rectifique. Esta es mi aporte desde una sencillez y básico, eh, leyendo la realidad a través de la LGC. Muy simple, muy llanito y muy básico.
voy a mi ritmo y con un gran margen de error. Así que seguramente que otra persona pueda ver y pueda leer algo más que yo. Yo lo estoy haciendo una lectura muy simple, muy básica. Para las personas que no tengan ningún concepto ni sepa nada sobre la LGC. ¿Qué es la LGC? Lógica global convergente, que está basada en la lógica conceptual gravitatoria. Está basada en, es Alejandra Casado, la que ella está impartiendo y compartiendo y está haciendo esa bajada de esta nueva ciencia, donde se basa en estructuras espacio-temporal. A través de ella empezó a hacer una derivación, incluyendo el desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier-Mallet y también referencia a todo lo que conocía de la biodescodificación a través de, ay, ¿cómo es este hombre? Que se me ha olvidado ahora el nombre. Enrique Corbett. Ella tuvo una gran resonancia ahí y ella en vez de empezó a hacer la derivación con la ley del desdoblamiento del tiempo y ella empezó a hacer la derivación el 12 de octubre del el 2012 y empezó a hacer la derivación en vez de al doble, al ser original. Entonces ella empezó a bajar estructura, sigue bajando estructura porque esto va mutando, va creciendo y va expandiendo. Cada vez tiene la capacidad de transferir más, o los receptores estamos ya resonando con más entendimiento diría yo, lo que yo capto. Y que la LGC es una resonancia, se activa como una resonancia. Hay algo que todavía no se puede explicar, o yo no lo puedo explicar con palabras, donde tú empiezas a tener una resonancia con esas constantes, con esas estructuras que Alejandra ha ido bajando, ha ido compartiendo y se ha ido desarrollando. Todo este desarrollo nos ayuda muchísimo a crear marcos y estructuras para ver que todo lo que nosotros tenemos pegoteado, todo lo que tenemos pegoteado, como esas preguntas y respuestas que separamos aquí en la dualidad, todo tiene un sentido lógico y todo está codificado por capas. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que desde el último eslabón que somos nosotros, la fisicalidad, hasta el ser original, que sería la parte eh, inmaterial, que no podemos ver, pero que porque no podamos ver no quiere decir que no esté existiendo, hay una conexión constante y totalmente fuera del tiempo, porque existe en ese instante presente, continuo, infinito y expansivo, y que está emitiendo. Y nosotros como eh, antenas vivas de la Tierra estamos recesionando, siendo conscientes a ella o no. Entonces tenemos una identidad aquí, analógica, pero también tenemos una identidad digital, una parte material, una partícula y una parte ondulatoria. Esas dos partes están interactuando a la misma vez. La onda siempre está em, emitiendo y captando en ese punto del eje del ser resonancia. Si nosotros estamos en esa apertura de resonancia, entraremos en esa conexión y si no, no seremos conscientes, pero esa conexión siempre se está dando. Lo que nosotros no podemos captar, ya lo está captando la Tierra y lo está dejando ahí al servicio para nosotros. Es como que está recepcionando todo lo que todavía no somos capaces de, de nosotros tomar conscientemente. Lo explico a mi manera y seguramente que con un gran margen de error.
Bueno, pues no es un milagro, es un milagro. Vamos a ver qué significa la palabra milagro. Si nosotros buscamos la palabra milagro, pues nos sale, es un suceso extraordinario o algo maravilloso que no se explica, que está creado de una manera fuera de las leyes naturales, ¿no? Se atribuye o alguna intervención divina o algo sobrenatural. Eso es lo que nosotros, si googleamos milagro, va a salir o algo así similar, algún concepto que el milagro es algo extraordinario, algo que está fuera de, pues, de nuestra capacidad. Pero ahora si miramos la palabra milagro, como la dije antes, que es 77, si miramos letra por letra, vemos que la M es 13, la I es 9, la L es 12, la A es 1, la G es 7, la R 19 y la O es 16. No es lo mismo decir cero que decir O, ¿verdad? Cero para nosotros es nada. Cero, nada, no tiene valor. Pues sí tiene valor. El cero sí tiene valor porque fijaros que el cero y la O eh, son similares escritos. Un cero y una O muchas veces lo podemos confundir cuando hay letras y números juntos. Y sin embargo, nosotros tenemos constancia como que el cero no le damos importancia. Y el cero es muy importante porque es lo previo a algo. Previo a mí hay un cero. Hay un cero. Hay, hay una posibilidad o infinitas posibilidades previas a algo ya creado. Porque hay algo creado con infinitas capacidades de expansión. Pero fijaros que 77 quiere decir 7 y 7 nos está hablando de la realidad, te brinda una velocidad para ampliar tu conciencia. 77 es la velocidad del valor, la velocidad de la conciencia, ampliar la conciencia, pero también 77 es la palabra trauma. Si nosotros cogemos el trauma, que todos tenemos un trauma fundante, que es el trauma de la separación, que es ese primer pensamiento fundante o esa pregunta fundante, ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué vine? ¿De dónde vine? ¿Por qué existo? Esa pregunta fundante, todos tenemos ese trauma de separación. Pero si cogemos la U del trauma y la abrimos y vemos la trama que hay en ese trauma, cada vez vamos a tener más expansión de conciencia, porque vamos a encontrar más capacidades de conceptos en eso que estaba traumado, en eso que estaba tapado, en eso que estaba en silencio, en eso que no queríamos volver a mirar, a voltear, a vivir, a experimentar. Pero fijaros que también la palabra Jesús es 77. Como dije antes, es un prototipo de conciencia solar. Su legado es la integración de los principios femenino y masculino, lo cual abrió el camino a la experiencia, a, abrió el camino a acceder a la conciencia, a experimentar esta experiencia eh, siendo cada vez más consciente. La conciencia es un estado que induce a la acción, aunque no inspira. No, 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 tú no sientes que te está induciendo, porque la conciencia es muda, trabaja en silencio. Eres libre de creer lo que tú quieras. La conciencia no te va a imponer, no tiene moralidad, no tiene juicio, no tiene valoración, y tus actos son el testimonio de lo que tú crees. Cada vez que tú estás creyendo en algo, estás creando algo. Entonces, fijaros que mi logro, que empieza por mí, que he dicho que la M es 13 y la I es 922, mis circuitos
¿Cuántas veces he hablado de circuitos? Que son esas bandas de píxeles de información que mis neuronas pueden recibir. Mi circuito es un logro. Mi circuito es un logro. La palabra logro suma 70. El ser original en punto cero. El resultado de una meta, de un algo alcanzado. Entonces, cuando decimos que el milagro, que es 77 y tiene una lupa de 93,17, fijaros la lupa, que cuando tú pones una lupa lo que hace es ampliar algo. En ese 77 que hemos dicho que es un incremento del valor, que nos brinda velocidad al ser original, y vemos que su lupa es 93,17, si la leemos de derecha a izquierda es como si estuviéramos mirándola desde el futuro hacia el pasado, si ponemos la linealidad pasado, presente y futuro. 7, el ser original para ti. Eres una bisagra del ser original. El 71 nos está marcando el espacio. Eres un espacio, una bisagra del ser original. ¿Para qué? Para poder percibir, el 3, la percepción, para poder percibir los 9 orbitales. Esos 9 planetas que a través del Sol te está dando esa ampliación de conciencia, te está marcando la posibilidad de manifestar todo ese código. Pues empezamos por el ser original, que sería ese ser original, ese ser original que baja en ese primer desdoblamiento, es esa esencia primaria, es ese campo de información puro, es un instante sin dilatación que precede cualquier tiempo, cualquier manifestación, porque es atemporal, no existe el tiempo, lo he dicho antes, es inmaterial, está en la no existencia y tiene toda la capacidad de trazar un campo de información. Ese campo de información bajaría por el 6, que sería ese campo de información, campo de infinitas posibilidades. El ser original puede coger la posibilidad que necesita en el campo para bajarlo. Esa posibilidad que coge tiene un sentido lógico, tiene una administración para un diseño. A partir del diseño, de 7 a 4 sería el primer desdoblamiento. El segundo desdoblamiento sería desde el 4 al 1. El 7, esa esencia, cae en el primer desdoblamiento de ese 7 original a ese diseño, a ese 4 que sería el diseño, sería el alma, sería el doble, le podemos poner más adjetivos, pero son planos de menor velocidad. Ese plano de menor velocidad baja al segundo desdoblamiento, que se le nombra también desde la ley del espacio y el tiempo como el desdoblado. eh, Baja hacia la existencia. ¿Cómo se expresa? Con una biología en nuestro formato, ¿vale? El formato humano. Pues un diseño con una biología, con un campo emocional y con un campo mental. Y está haciendo el desdoblamiento del tiempo, que es la pregunta y la respuesta. Es el propósito que antecede la pregunta, la divergencia de la convergencia. Es como esa separación, se abre el tiempo en esa separación, donde pregunta y respuesta, el espacio que se recorre entre una pregunta y una respuesta es ese, ese, ese cierre de desdoblamiento de los tiempos, que no me salía la palabra. Luego nosotros aquí nos vemos atrapados en una identidad divergente, que sería ese pasado, esa historia que yo me cuento, ese personaje, ese rol, esa máscara. Daros cuenta que no todo es lo mismo. Tenemos que empezar a mirar concepto por concepto. No es lo mismo un rol que seguir un personaje, que utilizar una máscara. Pues un rol.
Pues yo voy a utilizar un rol dentro de mi casa y un rol fuera de mi casa. A veces me voy a copiar y voy a coger el rol de madre de mi madre o o de hermana de mi madre o de mi padre. Entonces es un rol que no me pertenece. Me estoy copiando con el espacio de otra persona. ¿Qué puede ser también la máscara? Pues la máscara que utilizo por estereotipo, por, eh, por querer aparentar. A veces utilizamos una forma externa con los demás y otra forma interna. En casa no soy igual que soy fuera. O me he puesto una máscara de persona súper seria, súper importante, y luego en casa pues me siento mal, frustrada y ignorante. No sé. Entonces, fijaros cómo esa identidad se va atrapando en esos roles, en esos personajes, en esos espacios que no le pertenece, que se acopian y lo van pegoteando todo. Entonces ahí a perder sentido, empieza a perder sentido su existencia, porque se van como eh, tapando, van poniendo como esas capas, vamos poniéndonos esas capas, me voy a incluir yo también, nos vamos poniendo capas por miedo a no pertenecer, por juzgarnos a nosotros mismos, por no aceptarnos, por no reconocernos, por no permitirnos habitar. Nos vamos desconectando de ese eje del re, de ese eje del ser, perdón, ese eje ri, ese eje de la Y, la y nos vamos quedando en ese 8 tumbado oscilando en esas repeticiones o en ese loop de volver a ver lo mismo o a sentirnos víctimas de situaciones o victimarios algunas veces. Cuando estamos en una lógica convergente, ¿qué hacemos? Que ese 8 que estaba tumbado se pone, se vuelve a poner vertical. Cuando se vuelve a poner vertical, pues yo empiezo a reconocer que desde aquí, desde la forma, tengo un diseño, que desde ese diseño, llamado alma, llamado doble o como cada uno le resuene, yo puedo conectar con el ser original, puedo entrar en una coherencia porque puedo captar esa emisión que me está transmitiendo el ser original, puedo integrar esas coordenadas, puedo entrar en esa variación de velocidad y voy a encontrar pues la capacidad de asumir y asimilar esos desplazamientos lógicos que no solamente son emocionales, que son lógicos, no solamente del plano 2 para abajo, no, hay un plano desde el plano 5 hacia abajo. Milagro implica un evento que sucede fuera del ordinario, aparentemente sin causa y con una sin causa y una conciencia propia. Toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Nada pasa por casualidad. Todo tiene una causalidad. Entonces, en la lógica divergente se experimenta los milagros. Los son momentos milagrosos. Son momentos en los que no sabemos cómo ha sucedido, pero lo empezamos a vincular, lo empezamos a sujetar con memorias del pasado, con lo místico, con lo misterioso, con lo religioso, con lo divino. Es ceder el poder a algo externo a mí. Algo me cayó del cielo, algo ha venido y me ha iluminado. Es esa manera de no aceptar la conexión con tu diseño original. Es esa manera de sentirnos o desconocedores de que hay un propósito previo, un ser original previo, o por desconocimiento o porque es lo único que nos hace sentido en ese momento a nuestro nivel de conciencia. Y hay que aceptar dónde estamos. Lo que no podemos es engañarnos a nosotros mismos. Podemos.
pero tarde o temprano eso sale a la luz. Nos caemos de ese pedestal en el que creemos que estamos subidos porque ni hay pedestal ni hemos subido a ningún sitio. Entonces, empezar a darnos cuenta de lo que es un milagro y lo que es el logro. Vamos a diferenciar esos conceptos. El logro es un cambio que implica que yo esté dentro, que yo me incluya, que yo tenga una participación. Estoy actuando con coherencia, estoy actuando alineado a una velocidad, a una sincronización, a unas coordenadas del ser original, de ese género, ese diseño interno, esa parte de nosotros que, que existe, que, que, que es real, aunque esté en la parte, esté en la, mm, no tenga materia, esté en la parte inmaterial. Está la parte material, que sería la forma, está la parte antimateria, que es el código, esa alma, ese diseño, ese destino que tiene un código que nos hace vivir aquí como el segundo desdoblamiento, una experiencia. Y está la parte inmaterial, que es, fijaros que la palabra in es dentro de la materia. Dentro de la materia está el inmaterial. Y está la antimateria, antes de la materia. Esas tres partes, como hemos dicho hoy, día 300, esos tres personajes conectados, conectados, porque no puede existir si no hay conexión. Que nosotros seamos conscientes o no es otra cosa. Cuando conectamos con el ser original hay una estructura lógica, hay un propósito y desde ahí hace descender esa información a los planos de la materia. Lo que sucede no es por azar ni por suerte. Lo que sucede es un logro de conexión. Ese punto cero del eje del ser, el sincero, ese punto cero del eje del ser, ese ser original, baja ese instante del ser sin tiempo, eh, em, va bajando, va haciendo un enlace con la verdad para que esa experiencia de de la división del tiempo entre preguntas y respuestas se pueda experimentar, se pueda vivir, se pueda... em, ay, ¿cómo es la palabra? De cuando quieres em, resignificar. Esa es la palabra, resignificar. No es que el pasado nos sirva. No es que el pasado sea ni bueno ni malo, ni nos vamos a juzgar por él. El pasado lo vamos a utilizar de combustible para resignificarlo, para ampliarlo. Es como si pudiéramos abrir ese trauma y empezar a emerger toda la conciencia que no habíamos podido entender antes, comprender o analizar. Vamos a separar aquí también la palabra razonar y pensar. Cuando nosotros estamos pensando, nos estamos sobrecargando, porque pensamos y lo que pensamos lo vamos a vincular a algo que conocemos o lo vamos a justificar con algo que creemos que nos falta, pero siempre le vamos a dar un enlace alineado con el tiempo, o el pasado o el futuro, o la expectativa de algo que me falta, o el rechazo, o el juicio, o el resentimiento, o la frustración de algo que pasó o que no comprendí. Entonces, fijaros que el pensamiento nos va a llevar a esa mentalidad rumiante de ese pensamiento pim, 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 que se nos instala y no nos lleva a ningún lado. Pero cuando nosotros utilizamos el razonamiento, podemos darle pues oxígeno a ese pensamiento. Podemos darle ese espacio a ver, poder ver sin juicio,
por qué pienso lo que pienso, por qué lo pienso como lo pienso, qué siento, o qué, a dónde me lleva, con qué lo vinculo, con qué lo relaciono, eso que pienso. Y podemos razonar y podemos ir ampliando ese concepto. Podemos ir em, estirando, estirando, expandiendo, estirando para que pueda expandir la conciencia que antes no pudimos recesionar, no pudimos ver. Voy a aprovechar, ya que hoy estamos hablando de los milagros, para coger el libro de Un curso de milagros, que es la Fundación para la Paz Interior, que una mijita que me está molestando, porque hay un capítulo, fijaros que nos está hablando de un curso de milagros. Milagros, terminado en S. La S es 20, es una recreación. Hemos dicho 77 y 20, 7, 8, 9, sería 97. El propósito del ser original, los milagros. Pues hay un capítulo primero que se llama El principio de los milagros y me gustaría compartir primero la introducción, la frase que nos dice el curso de milagros: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. Si nos quedamos, que solo esto es una frase, pero si nos quedamos en concepto por concepto, nos está diciendo nada. La nada real, la nada real y nada real. Fijaros, pararse, nada real y nada real. ¿Cómo varía cuando la miramos de una manera o de otra? Según desde qué dinamismo la estamos mirando. ¿Estamos desde lo analógico, lo que conocemos, el cimiento, o estamos desde el cono, desde el observador, desde la conciencia? Nada real puede ser amenazado y nada real existe. Lo dejo ahí para que cada uno se haga pregunta y cada uno empiece a desarrollar su circuito. Porque esa intención del segundo desdoblamiento del tiempo es que se despliega como pregunta en el plano de la experiencia. El cuerpo, las emociones y la mente, la entidad humana, va desde el origen hasta la manifestación. En divergencia, como pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Cómo lo hago? Esas preguntas que nos hacemos en divergencia desde el pasado. Y en convergencia nos haríamos, es como que dentro de la pregunta está la respuesta. ¿Qué necesito ver de esta situación? Porque ya sé que ahí está la respuesta. Fijaros que hay otra lógica. Hay una lógica donde converge pasado y futuro. ¿Qué necesito ver o cuál es mi diseño? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué veo como veo? ¿Por qué siento como siento? Y nos lleva a darnos cuenta que nada, nada, nada es fruto al azar y nada es por casualidad. Pues vamos con el capítulo primero, el significado de los milagros. Voy a leer algunos para que nosotros hemos estado trabajando. Empezamos a trabajar desde la pandemia, empezamos a hacer estos encuentros online y antes de la pandemia lo hacíamos en presencial, estos encuentros, y empezamos a trabajar con el desarrollo del curso de milagros, con esa que para mí es el gran descodificador de la mente. Para mí es un libro porque vemos un libro, pero para mí es esa gran ayuda o herramienta
que nos ayuda para descodificar la mente. Sería un libro totalmente para que reconociéramos al ego, a la identidad. Yo creo que cuando se inspiraron en el nombre Un curso de milagros, nosotros nos quedamos con ese concepto de un curso de milagros, pero es el curso de un milagro en ti. Yo lo pondría así, es el curso de un milagro en ti, por eso es tu milagro. Es lo que tú puedas asumir, asimilar y decidir en toda esta eh, em, curso, trabajo o, o herramienta que nos ofrece un curso de milagros. Bueno, pues empezamos por el uno que dice el principio de los milagros. Dice, no hay grande dificultad en los milagros. No hay grande dificultad en los milagros. Los milagros son sencillos, sutiles y suceden todos los días. Pero ya nos están diciendo, no hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones del amor son máximas. ¡Guau! Entonces, no es algo sobrenatural. No es algo que se haga excepcionalmente, es que no lo vemos, no lo vemos, no levantamos nuestra nariz de nuestra identidad. Dice, los milagros de por sí no importan, no son importantes. Dice, lo único que importa es su fuente. Dice, la cual está más allá de toda posible evolución. He dicho que el origen es atemporal. El origen es previo a cualquier existencia. El origen no está obligado a evolucionar. ¿Por qué? Porque es todo y nada a la vez. Se expande sobre sí mismo. Yo no podría decir que ahí hubiera conciencia. Sería algo más que la conciencia, una supraconciencia. Así lo podría desde mi percepción. Dice, los milagros ocurren naturalmente como expresiones del amor. Aquí no nos está hablando de un amor romántico, no nos está hablando de un concepto de amor, ni romántico, ni poético, ni bonito, ni agradable, ni cómodo. Nos está hablando de un verbo, de una acción. El amor es un verbo, una acción que está vivo, que muta, que se expande y que eh, acoge, asume, integra cualquier posibilidad, porque está dentro de todas las posibilidades, infinitas posibilidades de expresión. Dice, el verdadero milagro es el amor que lo inspira. Dice, en este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Dice, los milagros significan vida. Wow, los milagros significan vida. Cuando yo permito que la vida entre por mí y me transforme, voy a permitir que el milagro, mi lagro, el ro, en mí, esa X, en mí esa X, ese veloz, ese 25, esa parte inconsciente se integre. Dice, los milagros significan vida. Y aquí muestra la palabra Dios. Sabemos que no tenemos, por lo menos los que llevan años conmigo, nosotros no hacemos especial a la palabra Dios. Sabemos que es un código. Sabemos que Dios nos está hablando de un código que es 49, igual que suma la palabra amor. Es un diseño que se codificó. Cuando nosotros sabemos que es un diseño, podemos integrar ese diseño, rectificar ese diseño. No porque ese diseño ni esté mal, ni esté bien, no, lo podemos rectificar porque le podemos dar una expansión a ese diseño. ¿Por qué? Porque nos está hablando del 49, nos está hablando de 9 orbitales que está mandando a través del Sol codificación para que nuestro diseño, que sí necesita evolución,
nuestra alma sí necesita evolución, crezca, se reedifique y se expanda. Dice Dios, el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente. Se te dirá todo lo que necesites saber. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. ¿Qué quiere decir? Que no podemos crear un milagro manifestado con nuestro nivel de conciencia, porque eso es una aberración. Yo quiero provocar un milagro, pero si yo no sé ni lo que más me conviene, pero si yo no sé ni la lógica que me está regiendo ahora, ¿cómo voy a provocar un milagro? Dice, los milagros son hábitos que deben ser involuntarios, no deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un asesoramiento desacertado. Nos mentimos, nos mentimos, nos volvemos perversos, tenemos una perversión antes, no tenemos la capacidad de ver el sentido lógico de lo que está sucediendo y queremos imitarlo, queremos manifestarlo, pero a nuestro nivel de conciencia. Dice, los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. Cuando no ocurren es que algo anda mal. Algo que somos, no somos todo, no somos nada, somos algo, somos ese segundo desdoblamiento, ese fractal del ser original, ese algo, ese fractal, esa gotita de esa fuente. Cuando andamos mal, cuando no estamos con la nada, fijaros que andar y nada es cambiar la N y la A. Andar A1, N14, D4, A, B, C, D, sí, y A1. Fijaros, 1, 14, que es 14, y luego 4, 1, 14, 41. Tenemos el 4 con el 1 en 1, ahí el contexto para ti. Tú atrapado ahí en el 44 en todos los modelos del contexto. Y cuando ponemos nada, es 1, 14, D, que es 4, y 1. 44, 41, 41 para ti. Pasado, presente y futuro de todos los diseños en ti. Aunque parezca que estamos hablando de lo mismo, no es lo mismo tener una A que una N delante. La N es 14, nos está hablando de una bisagra de tu diseño, la A nos está hablando de 1. Entonces, cuando nosotros creemos que estamos, que algo anda mal, es porque no estamos alineados, no estamos en coherencia. Dice, todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero perdón, dice, pero este es en necesaria, perdón, es que me he confundido. Vuelvo. Dice, todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. Fijaros la palabra purificación. Tiene la RI, ¿verdad? Purificación. Tiene el eje RI y tiene la F, que hemos dicho que es 6, y la I, que es 9. 69, paradoja. Una purificación, ¿qué quiere decir? La acción del eje RI en ti. Necesitas que el 69, reconocer tu parte digital y tu parte analógica. Esa es la purificación. Encontrar, unir lo puro en acción. ¿Por qué? ¿Por qué existo? Porque hay una parte digital en mí que me está dando el propósito de existir. Esa es la purificación, reconocer en el momento que yo reconozco.
No necesito eh, eh, mm, hacer nada, no necesito hacer nada especial. Simplemente reconocer. Al reconocer ya soy consciente, ya la conciencia va a darme un espacio. Acepto, asumo que soy una parte digital y una parte concreta, una parte analógica y una parte digital, una parte partícula y una parte ondulatoria, que hay una parte veloz en mí y una parte más lenta. Como nos suene, nos resuene mejor, pero reconocer esas partes de nosotros. Fijaros que la emoción funciona para transmitir la información del ser, de ese eje I, de ese eje I, porque es energía en movimiento. Antes la conciencia, en el universo todo es conciencia. No es energía, es conciencia previa, es conciencia de todo. Cuando vas aquí en una estancia más lenta, nosotros la vemos como energía o la sentimos como energía. Entonces, la información, la emoción, funciona para transmitir la información del ser original, de ese eje. Cuando no podemos comunicar, eh, cuando nosotros no podemos comunicarnos con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, bloqueamos la expresión del ser. Y eso se traduce a enfermedad. Eso se traduce a síntomas. Por eso decimos, no hay toma de conciencia, sin toma de conciencia. Fijaros que hay un eje Y y que hay un eje X. Si vemos la letra Y es 26, que es circuito del campo de información, de las infinitas posibilidades, circuitos para el potencial. Y la X es el 25, que son circuitos lógicos a través de esa parte inconsciente de nosotros, ese observador veloz, esa parte inconsciente. Esa parte que puede, a través de los circuitos lógicos, puede darle acceso a tu procesador. ¿Cómo proceso? ¿Cómo, cómo puedo procesar? ¿Cómo puedo conectar con el arquitecto en mí, con el sentido lógico, con el que administra toda esta información? Nuestro ser, nuestro ser original se va a comunicar a través de las emociones, a través de la energía en movimiento. Por eso hay que sentir la emoción, sea como sea. No ignorarla, hay que sentir la emoción sin juzgarla, sin separarnos de ella, sin hacerla especial, sin rechazarla. Hay que sentir, porque ahí es donde vamos a poder empezar a encontrar la comunicación entre el ser original y esa vida fluyendo dentro de ti. Porque la emoción es la respuesta a esa vida, a esa sensación. Date el permiso a ser de verdad, a ser auténtico y deja de darle ese juego al ego. Deja de jugar con el ego o asume que a veces estoy de copas con el ego, a veces estoy jugando con el ego, pero no solamente voy a estar jugando con el ego, voy a estar reconociendo también que hay una parte de verdad en mí, que hay una parte de pureza en mí, que hay una parte veloz en mí, que aunque todavía no la reconozca y no sepa cómo acceder a ella, porque esa es una interpretación de la mente, de nuestro pensamiento. Acepta esos pensamientos, porque el pensamiento, cuando tú lo detienes y lo enfocas y le das un razonamiento, el pensamiento se evapora, el pensamiento se abre, se transforma. Entonces empezamos a darnos ese lugar de ser ese ser solar que vinimos aquí con ese propósito semilla dentro de nosotros, y con nuestra propia decisión y elección de florecer ahora, ahora siempre en el presente. No esperes a que otros cambien el mundo. Tú eres el cambio del mundo. Tú eres el milagro del mundo. No esperes que los milagros sucedan.
El milagro ya está sucediendo porque tú eres el milagro. Reconoce ese sol que habita en ti. Reconoce esa respiración. Expande tu conciencia desde la autenticidad, desde lo original. Darte cuenta que estás aquí en la tierra, mm, ya se configuró el que tú estuvieras aquí en la tierra. Y la tierra ya hizo esa configuración con su eje. Está en esa configuración. Tú tienes que hacer la tuya. Ahora empiezas a darte cuenta que necesitamos, perdón, alinearnos a ese eje del ser, porque está dentro de nosotros. Cada vez que tú cambias tu enfoque, cada vez que dejas de buscar fuera lo que está dentro, empiezas a conectar con esa verdad. Y enfocándote ahí, en esa verdad, empiezas a darte cuenta que todo tiene un sentido lógico, que antes no se lo veía, pero que sí estaba sucediendo. Y eso va a seguir impactando en ti y cada vez más. Vamos a seguir leyendo un poquito los milagros. Dice, los milagros curan porque suplen una falta. Wow. ¿Se acordáis cuando estuvimos mirando semanas anteriores, que estuvimos mirando el cuerpo, que decíamos el cuerpo es un espacio donde está la mentalidad, eh, donde yo puedo eh, ver la falta, donde yo puedo darme cuenta de la falta y en el contexto de la falla, de lo que falló y en mi cuerpo de lo que faltó, que mi cuerpo es un sensor que sensa y que me va a dar, me va a informar siempre en escalas, aunque yo no sea consciente, pero está trabajando en muchas escalas y dimensiones a la vez, que está sensando el ambiente del entorno, que está sensando el ambiente de la especie, que está sensando el ambiente del clan familiar, que está sensando mi propia individualidad. Entonces, fijaros todas las capas de información que está asesorando el cuerpo y las capas de la parte digital, esa multidimensionalidad, esas capas de dimensiones que también están interactuando con nosotros. Entonces, fijaros que el cuerpo es un gran sensor, es una tecnología multidimensional, es una tecnología perfecta, perfecta. Dice, los milagros curan porque suplen la falta. Los obran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Los suple la falta de los que se han quedado atrapados en el rol, se han quedado atrapados en la identidad, se han quedado atrapados en la temporalidad. Cuando suple esa eh, esa cura, cuando tú sientes que cura, cuando tú te conectas en la parte digital, en la que no está atada a ningún tiempo, en la que es. Dice, los milagros son una especie de intercambio. Fijaros, intercambio, estamos intercambiando información. Dice, como toda expresión de amor, que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa. Dicho intercambio invierte las leyes físicas, brinda más amor tanto al que da como al que lo recibe. Dice, cuando se obran milagros con vista a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. La oración es el vehículo de los milagros. La oración, ¿sabéis qué significa la palabra orar? Comunicar. La comunicación, tanto aquí en la materia, como nos comunicamos con nosotros y con el otro, que no soy yo, esa comunicación interna que tengo conmigo mismo, y cómo también nos estamos comunicando con otros aspectos de nosotros que son más veloces y que a lo mejor todavía ni siquiera he asumido. Entonces, dice, la oración es el vehículo de los milagros.
es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Dice, los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de la experiencia o el nivel superior o espiritual de la experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico y el otro crea lo espiritual. ¿Qué he dicho antes? La mente, la mente y la mentalidad. Vamos a separar. No es lo mismo la mentalidad y la mente. La mente es la capacidad de codificar. La mentalidad son los códigos que ya utilizo, que ya están vinculados a algo. Todo lo que está en el cimiento está ahí y en esa mentalidad. Todo lo que está en el cono está en la mente. La mente es el instrumento que utiliza la conciencia. La conciencia da la posibilidad de que la mente pueda codificar. Así lo entiendo yo. Por eso nos está hablando que la mentalidad da lugar a lo físico y la mente da lugar a la parte espiritual, a la parte que no vemos. Dice, los milagros son a la vez comienzos y finales y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen ir hacia atrás, pero que en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y de este modo liberan el futuro. ¡Wow! Número 13. Número 13, que es la pregunta, que es la letra M. Y viene este concepto en el número 13. Lo voy a volver a repetir porque de verdad es un regalo que hoy, día 300, estemos tratando de poder ver esto de otra manera. Dice, los milagros son a la vez comienzos y finales. Los milagros son comienzos y finales. ¿Qué nos está diciendo? Son preguntas y respuestas. Es la unión de esa moneda, cara A y cara B, en sí misma. Dice, y así alteran el orden atemporal. Claro, porque no están regidas en el tiempo, no tienen nada que ver, están en el momento del presente, el auténtico, infinito momento del instante de presencia. Dice, son siempre afirmaciones de renacimiento. Fijaros, renace el cimiento. En la realidad nace el cimiento. En la realidad nace el cimiento. ¿Por qué? Porque se conecta con el cono. Renacimiento. Dice que parecen ir hacia atrás. ¿Por qué parecen ir hacia atrás? Porque están rectificando el pasado que se cimentó, que se quedó ahí atrapado, pero que en realidad van hacia adelante. ¿Por qué? Porque utilizan el combustible para esa percepción lineal de pasado y futuro, que es una percepción que aquí en la tercera dimensión la vivimos, esa linealidad. Vivimos ese tiempo, ese tiempo secuenciado. Pero en el ser original no hay tiempo, no hay secuencia del tiempo, todo sucede a la misma vez, todo está sucediendo a la misma vez. Dice, cancelan el pasado en el presente y de este modo liberan el futuro. 14. Dice, los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción, degeneran en magia. Sin convicción, degeneran en magia. Claro, es algo al azar, es suerte. Dice que es insensata y por lo tanto es destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Así podríamos llevarnos hasta 50 puntos tiene. El sentido lógico un punto cero. Eh, esta revelación del tiempo y de los milagros. Este principio de los milagros en el capítulo del significado de los milagros de un curso de milagros. Lo vamos a seguir leyendo porque utilizaríamos mucho tiempo.
quedarnos con hacer como un embudo en todo lo que hemos estado viendo. Hemos estado viendo que los milagros no son un proceso del azar, que los milagros no tienen nada que ver con un espacio de divinidad fuera de mí, que los milagros son el fruto de poder ver, poder atender y poder tener la capacidad de mirar lento, de comprender, de razonar cómo se ha construido una situación, cómo se ha desarrollado y cómo se ha estructurado algo que hemos vivido, experimentado y generado. ¿Cómo se ha generado? ¿Cuál es el sentido lógico que tiene eso, esa em, causalidad? La nueva tierra se construye desde adentro. Que escuchamos el cambio de era, hay un movimiento, hay, se están cayendo los sistemas, se está construyendo una evolución de la tercera dimensión. La quinta dimensión está sujetando la tercera dimensión. Lo único que nosotros estamos limpiando es esa cuarta dimensión, que hay que limpiarla de programa, de esa programación que ha estado interviniendo en nosotros, foránea. La nueva tierra se construye desde adentro, no desde afuera, no foráneamente, sino desde adentro. Nosotros tenemos la capacidad de resignificar, no de resetear. Vamos a saber diferenciar también lo que es resignificar y resetear. Cuando yo estoy reseteando mi móvil, lo único que le estoy dando es oxígeno al móvil, espacio al móvil, oxígeno. Pero cuando estoy resignificando, estoy utilizando el combustible del pasado. No se trata de borrar el pasado, no se trata de ignorarlo, no se trata de taparlo, no se trata de someternos. Se trata de que darnos cuenta que eso que sucedió, que no comprendí, esa energía que se utilizó, esa capacidad de conciencia, la podemos configurar con la maduración de sol. La podemos mm, resignificar porque estamos recibiendo esa codificación solar madura. Nuestro sol está madurando y nosotros por Edén somos antenas vivas de la Tierra, tenemos que poder acceder a esa resignificación. Esa maduración solar nos invita a resignificar, a darle un nuevo sentido a lo que ya estaba cimentado. Tu experiencia desde la conciencia solar es, mm, es expansión, no solamente extensión. Extensión sería poder crecer aquí a lo ancho. Expandir es crecer a lo alto, en vertical. Saber que ambas dos están sucediendo a la misma vez. Una no pisa la otra. Si yo estoy sintiendo que tengo más capacidad de respuesta, estoy extendiendo mi conciencia. Y si extiendo mi conciencia, me hago preguntas lógicas, voy a encontrar la expansión de la conciencia. Voy a sentir que hago unos enlaces más coherentes. Estoy más en coherente. Cuando entramos en esa conciencia expansiva o expandida, nos damos cuenta que no solamente hay una experiencia en tercera dimensión. Todo lo que vivía, todo lo que hemos vivido, todo lo que vivimos, tenía un propósito para la evolución. Una nueva perspectiva desde una conciencia solar, que todo lo que hemos vivido nos ha servido como aprendizaje y como sabiduría. ¿Qué hacemos con todo lo que hemos vivido o tenemos documentado? Utilizarlo de combustible. Utilizarlo de combustible. ¿Para qué? Para generar conscientemente esa sincronización, esa alineación con la realidad para entrar
con la realidad, con un equilibrio, con una paz y con amor, porque si no vamos a percibir que la realidad nos supera. Vamos a percibir que la realidad va muy rápida. No nos hemos escuchado a nosotros mismos decir, yo lo he dicho. La tecnología va muy rápido. A veces no me da tiempo o me tengo que poner el foco ahí, aprender y ponerme el propósito de aprender porque ya los que somos mm, hemos estado en ese cimiento analógico, lo digital viene súper rápido. Nada más tenemos que voltear a ver los niños que están naciendo ahora. Los niños que están naciendo ahora no tienen nada que ver, no tienen que hacer ninguna limpieza de la cuarta dimensión, no tienen que hacer ninguna limpieza de ese diseño ni almacenaje, porque vienen totalmente formateados, no traen ese error de percepción. Nosotros tenemos ese pasaje de limpieza profunda. ¿Qué es lo que nos está invitando? ¿Qué es lo que estamos procesando ahora? ¿Qué es lo que ahora estamos atravesando? Como se dice, estamos atravesando como un Armagedón. Bueno, estamos atravesando una limpieza, una depuración, una transparencia, porque antes no lo creíamos todo. Antes pensábamos que los milagros eran, algunos los recibían y otros no. Y cada vez estamos siendo más conscientes, o por lo menos haciéndonos preguntas de el sentido de eso que ha sucedido, y encontrando como encontrando esos enlaces, esas valencias a ese poder, a ese valor, a esa versión de nosotros más auténtica, más, con más verdad, con más transparencia. Cuando nosotros empezamos a hacer esa limpieza, notamos que la realidad nos aprieta, ¿no? Pasamos a soltar todo que ya no resuena con nosotros, ya no entra en esa frecuencia. ¿Son momentos incómodos? Sí, porque a veces ya no resonamos con amigos, con situaciones, con lugares, con trabajo o inclusive con el clan, con la familia. Además, empezamos también a sentir que necesitamos una limpieza física, nos damos cuenta que estamos intoxicados, inflamados, nos damos cuenta que nuestro cuerpo está lleno de un montón de toxinas, comemos muchísima veneno, porque fijaros eh, cuánta cantidad de azúcar, que es lo más venenoso que podemos tomar, tenemos en la alimentación de procesado. Entonces, cada vez que estamos siendo más conscientes, vamos a darnos cuenta que no todo es un proceso interno. Es que un proceso interno lleva a mirar todo, desde cómo estás tratando tu vehículo, cómo lo estás utilizando, qué combustible le estás dando, qué es lo que entra por tu boca, que ya tu cuerpo no lo digiere, qué es lo que, porque no solamente entra alimento, también pensamientos y emociones, qué es lo que, con qué rigidez nos estamos tratando, cómo, qué imagen de nosotros tenemos para maltratarnos, para violentarnos, para no aceptarnos, no asumirnos, para no integrarnos dentro de una posibilidad más. Entonces vamos a pasar por esa incomodidad que es necesario. Aunque no nos guste, es necesario porque fijaros que la palabra incomodidad está dentro de la comodidad. Además de la limpieza de tóxicos, de parásitos que tenemos, ese proceso implica una purificación del campo emocional, poderle darle salida a las emociones que están estancadas en mí, a los pensamientos que están estancados en mí, a las memorias, a las creencias, a los vínculos que sostienen esos viejos patrones. ¿Qué es lo que voy a soltar? Pues esos viejos paradigmas. Voy a reconocer que mi diseño está obsoleto, se ha quedado pequeño. Voy a desprogramar
muchas contratos kármicos, relaciones tóxicas con el clan, o juramentos, o em, mm, ay, ¿cómo es cuando decimos af- eh, afinidad, afinidad con algún familiar? Cuando estamos ahí en esos secretos de familia, sometiendo o callando o, o tapando algún secreto familiar. Esas son creencias que nos limitan. Cuando estamos sujetos a los apegos, tenemos muchos tipos de apego. Eh, a- Estamos muy apegados al resultado fácil, a tener esa sensación de esa química que nos mantenga, esa sensación de dopamina, y vamos por lo fácil. La droga, el consumo, las compras compulsivas, los viajes, eh, las bebidas, todo eso, toda esa mm, conducta nos va a llevar a seguir atrapados en esa cuarta dimensión. Entonces, no pasa nada al reconocer. Asumo que a veces estoy ahí, asumo. Porque el que no quiera asumir no quiere decir que no esté sucediendo, es que no lo estás asumiendo y vas a seguir estando en ese lugar. Porque no se puede estar en un lugar que no se está. Entonces, empezar a asumir, pues mira, sí, a veces mantengo una relación tóxica, pero conmigo misma o con mis propios pensamientos, y acepto y asumo y quiero ver esta situación de otra manera y empiezo a impactar, empiezo a orar conmigo, a comunicarme conmigo, empiezo a impactar. ¿Y qué se va a integrar en mí cuando empiezo a hacer esa observación? Cuando empiezo a observar y empiezo a elegir y a decidir integrar herramientas para que pueda poder ver la lógica que hay en eso que me sucede o en eso que estoy viviendo y poder atravesar ese plano emocional y poder darle circuitos para que mi percepción se pueda ampliar. Entonces puedo ver el campo emocional y no quedarme atrapado ahí. No reconocerme que soy la emoción. Ni siquiera soy el personaje que está experimentando eso. Soy la conciencia que ve al personaje experimentar y sentir algo y dar una respuesta porque lo está atravesando la vida. Empezar a encontrar ese equilibrio. El equilibrio es manejar las dos polaridades en integración, saber que hay comodidad e incomodidad y que las dos están hablando de lo mismo, de un neutro. Empezar a encontrar esa autenticidad en nosotros. El asumir que, pues mira, sí, cometo este error, pues mira, sí, como yo he compartido varias veces. Yo al principio, cuando empecé, antes lo estaba comentando con las compañeras, cuando empecé a hacer estos encuentros, yo no me podía ni escuchar porque decía, ay, qué barbaridad he dicho, cuántos errores cometo, cómo con mi dislexia cambio los nombres y meto ahí un pisiazo, pero he ido aceptando y asumiendo esa parte de mí. He ido viendo y comprendiendo por qué hablo tan rápida, por qué cambio, por qué estoy trabajando, desde dónde estoy trabajando, desde qué área de mi cerebro está funcionando, está procesando las cosas y cuál va más lenta y cuál tiene más alcance, porque lo que yo creía que era una falta, un error o una tara en mí, no, es otra manera de procesar, es otra manera de ver la vida, de tener un procesador que está procesando y está viendo y está percibiendo esta experiencia desde otro lugar, desde otra escala. Y no pasa nada, ni por encima ni por debajo de nadie. No te comparas con nadie, no eres ni mejor ni peor. Acepta donde tú estás. Y eso es
tu autenticidad, lo más valioso que tú tienes, porque parte de la raíz de que tú te estás asumiendo, de que tú te estás aceptando, más allá de los límites que puedes percibir, más allá de los errores. Si estamos aquí precisamente para ampliar la conciencia, tenemos que errar, lo más valioso que tenemos es el error, errar. Entonces aceptar mis errores y aceptar mis límites y mis alcances. Y cuando yo tengo esta limitación, me pongo a trabajar en ello, pico y pala, pico y pala, pico y pala, porque te puedo garantizar que no tengo la misma confianza en mí, pese a mis errores, asumidos y los no asumidos, los que veo conscientes, los que no veo conscientes, la licencia de ignorancia que pueda tener y las faltas que pueda tener, asumiéndolas, pero si yo hoy por hoy puedo mirar en perspectiva hacia atrás, veo una evolución, veo un cambio, veo el asumir y el aceptar me ha acompañado que la conciencia me vaya enseñando y educando a encontrar un alcance mayor, una expansión mayor, una extensión mayor. Entonces, cuando tú te das cuenta de que ser auténtico, mostrarte sin miedo o con miedo incluido, porque va a ser el medio para atreverte a dar un cambio o hacer un movimiento de acción en ti, no te estanca y empiezas a encontrar esa soberanía en ti, en el que tú te das cuenta que no hay nada ni por encima ni por debajo, todo está sucediendo a la misma vez y tú estás integrado en ese todo, que no puedes compararte con un otro porque eres diferente y no te puedes comparar con la tierra porque eres parte de ella y no te puedes comparar, entonces entras en esa no competencia, sino en esa cooperación de que todos somos un sistema perfecto y que todos estamos incluidos, todos nos hacemos, estamos atravesando esa fusión y esa conexión con el ser original. Entonces empiezas a darte cuenta que la intuición del corazón es lo que nos mueve, es lo que nos mueve, es el poder de nosotros, esa conexión solar, esa conexión con entrar en contacto con la matriz. Fijaros que la matriz de la Tierra, igual que la matriz de una mujer, nos da vida, nos nutre, nos enseña, nos protege, nos da todo lo que necesitamos. Pues nosotros estamos aquí en esa matriz de la Tierra. ¿Cuánto nos está enseñando la Tierra? Porque todo lo que nosotros no somos capaces de alcanzar por nosotros mismos, porque estamos distraídos, porque estamos atendiendo lo urgente para nosotros y no lo importante. La tierra no importa, la tierra está haciendo de filtro, la tierra está haciendo de pozo y eso está dentro. Entre la ionosfera y el magma de la tierra está todo y nosotros entramos ahí. Aquí hacemos, nos juntamos los 21 con, en una ceremonia que hace una persona, María Galindo, aquí en Chiclana, que es una ceremonia de unir el corazón de la tierra con el corazón del cielo. Es algo simbólico, pero con una intención neutra, sin alterar nada, es simplemente pidiendo permiso desde la humildad de que somos seres que compartimos un propósito. Y el propósito es hacer esa vibración totalmente coherente, cohesiva con todos los sistemas, para no interferir ni alterar. Entonces, tener esa intención consciente, sin ninguna expectativa, aceptando el margen de error, aceptando el margen de error, porque lo primero que decimos es, si algo hemos hecho errado, que se rectifique en en el orden divino y sin alterar nada. Entonces, esa ceremonia que es simbólica, que, que va a trabajar en escalas menores, desde la fisicalidad y la energía, ¿vale? Pero que hay un empezar, que hay una intención, que hay
algo, un pulsar, y saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo, qué sentido tiene. No es simplemente algo que tú haces por reunirte, sino estás emitiendo una vibración en ti, estás emitiendo una onda en ti, una coherencia en ti, independientemente de que tengas otras herramientas y usemos otras herramientas, pero es como tú te estás purificando, limpiando, trabajando contigo mismo, cómo te estás sanando, cómo estás entrando en esa coherencia, cómo estás limpiando, ayudando a limpiar esa parte de la cuarta dimensión, de esos programas que hay ahí, de la matriz, cómo estamos saliendo de esa matriz y estamos reconociendo la matriz. Pues me parece que hoy hemos estado dando varios puntos para reflexionar de no es un milagro, es mi logro y, y, y no quiero seguir repitiendo más de lo mismo porque se hace muy cansado. Simplemente es recordarlo, es recordarles que no importa lo que estés haciendo, no te juzgues a ti mismo, simplemente pon el foco en la intención que estás teniendo, que nace del corazón, que es compartir, que es crecer, que es expansión, que es aprender con humildad, aceptando tus errores, aceptando tu ritmo, aceptando tu espacio, tus momentos y que todos lo hacemos lo mejor que sabemos, todos. Hasta el que podemos ver desde nuestro margen de error, desde un lugar que podemos criticar, también está haciendo un papel para impactar, para expandir la conciencia. Así que tengamos esa capacidad de abrir espacio a un otro diferente que no soy yo, que tengamos esa frase que a mí me ha ayudado y me sigue ayudando porque está viva en mí, es si yo fuera tú, estaría haciendo lo mismo que tú, tendría tu nivel de conciencia, el plan de tu alma y estaría atravesando por las mismas situaciones. Entonces no hay un tú ni yo mejor ni peor. Somos diferentes, en esencia, todos iguales, pero que lo más valioso en nosotros es lo común que somos. No somos tan especiales, no somos tan diferentes, somos más comunes de lo que nos creemos. Entonces, empecemos a generar milagros en nosotros. Y el mejor milagro que podemos hacer es asumirnos, aceptarnos, impactar con el amor que es previo a nuestra forma, que es el que nos mueve y es por el que estamos aquí. Nos vemos la semana que viene, que no se os olvide sonreír y gracias a todos por estar toda la semana. Chao.